Hola a todos y bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más asombrosas del Evangelio, una que nos habla de fe, milagros y una provisión que desafía toda lógica. Vamos a conocer a un niño, un muchacho anónimo, que con un gesto de generosidad se convirtió en pieza clave de un milagro que alimentó a miles. Su historia nos enseña que no importa lo poco que tengamos, en las manos de Jesús siempre es más que suficiente. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. El sol de Galilea caía con fuerza sobre las colinas que rodeaban el mar de Tiberíades. Un murmullo constante, como el de un enjambre de abejas, llenaba el aire. Eran miles de personas, una multitud incontable que había seguido a Jesús desde las ciudades cercanas. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos atraídos por sus palabras de vida y por los milagros que habían visto con sus propios ojos. Habían caminado por horas, dejando atrás sus quehaceres, sus hogares, todo por estar cerca del Maestro. Entre la multitud se encontraba Andrés, un joven pescador que había dejado sus redes para seguir a Jesús. Su rostro, curtido por el sol y el viento del mar, mostraba una mezcla de asombro y preocupación. Nunca había visto tanta gente reunida en un solo lugar. Miraba a Jesús, que enseñaba con una calma y una autoridad que parecían ajenas al caos circundante. La gente escuchaba absorta, olvidándose del tiempo, del hambre y del cansancio. Pero Andrés no lo olvidaba. Sabía que pronto el sol comenzaría a descender y esa multitud necesitaría comer. Jesús, sintiendo la necesidad latente en el ambiente, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Felipe, otro de sus discípulos. Con una voz tranquila pero que llevaba un peso de prueba, le preguntó: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta resonó en la mente de Felipe como un eco imposible. Miró a su alrededor, a ese mar de rostros expectantes. ¿Comprar pan para 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños? Era una locura. Hizo un cálculo rápido en su mente, pensando en el denario, la moneda de la época. 200 denarios, el salario de más de medio año de un trabajador, no serían suficientes ni para que cada uno recibiera un pequeño trozo. Sacudió la cabeza, abrumado, y le respondió a Jesús: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La lógica humana había hablado. La tarea era imposible. La preocupación se extendió entre los discípulos. Se reunieron en un pequeño grupo, susurrando entre ellos. ¿Qué podían hacer? ¿Despedir a la gente? Sería cruel enviarlos a casa con el estómago vacío después de un día tan largo. Mientras discutían, Andrés observaba a la multitud. Su mirada de pescador, acostumbrada a buscar en la inmensidad del mar, ahora escudriñaba entre la gente, buscando una solución, por pequeña que fuera. Y entonces lo vio. Sentado sobre la hierba, no muy lejos de ellos, había un muchacho. Quizás tendría unos 10 o 12 años. Sostenía con cuidado una pequeña cesta de mimbre. No era nadie importante, solo uno más entre miles. Pero había algo en él, una inocencia y una quietud que llamaron la atención de Andrés. Se acercó a él con una sonrisa amable. ¿Qué tienes ahí, jovencito?, le preguntó. El niño, un poco tímido ante la presencia de uno de los seguidores del famoso maestro, abrió su cesta. Dentro había 5 pequeños panes de cebada, planos y redondos, el alimento de los pobres, y 2 peces pequeños, probablemente salados para conservarlos. Era su almuerzo, una comida humilde para un solo niño. Andrés sintió una extraña mezcla de esperanza y duda. Volvió corriendo hacia Jesús, abriéndose paso entre los demás discípulos. Con un tono casi de disculpa le dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescadillos». Hizo una pausa y luego añadió casi para sí mismo la pregunta que todos pensaban: ¿mas qué es esto para tantos? Era una gota de agua en el desierto, una ofrenda insignificante frente a una necesidad monumental. Pero la había presentado.
Había hecho lo que podía. Jesús no se rió ni desestimó la ofrenda. Al contrario, una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Miró a Andrés, luego a los discípulos y a la multitud expectante. Su voz resonó con una calma divina que silenció todas las dudas. Haced recostar a la gente. Los discípulos, aunque confundidos, obedecieron. Se movieron entre la multitud, pidiéndoles con gestos y palabras amables que se sentaran sobre la hierba verde que cubría la ladera de la colina. La gente, confiando en el Maestro, se organizó en grupos de 50 y de 100, transformando la caótica muchedumbre en un ordenado banquete al aire libre. El murmullo se calmó y un silencio expectante se apoderó del lugar. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. El muchacho, ahora de pie cerca de los discípulos, observaba con el corazón latiéndole con fuerza. Había entregado todo lo que tenía, su humilde almuerzo, al Maestro. No sabía qué iba a pasar, pero sentía que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces. No eran nada en sus manos, casi desaparecían, pero para él eran el instrumento de un milagro. Entonces, Jesús levantó la vista al cielo. El sol de la tarde iluminaba su rostro mientras daba gracias a su Padre. No fue una oración larga ni elaborada, sino un simple acto de gratitud. Agradeció por esa pequeña provisión, por esos 5 panes y 2 peces como si fueran un banquete digno de un rey. Ese acto de agradecimiento transformó lo poco en mucho. Con la bendición pronunciada comenzó a partir el pan. Y aquí ocurrió el milagro. Jesús partía el pan y se lo daba a los discípulos. Ellos, a su vez, lo repartían entre los grupos de gente. Pero el pan no se acababa. Cuanto más partía Jesús, más parecía haber. Los discípulos iban y venían, con sus brazos cargados de pan, y las cestas nunca se vaciaban. Lo mismo sucedió con los peces. Los repartió entre todos, y había para todos cuanto querían. El asombro se reflejaba en los rostros de los discípulos, sus dudas reemplazadas por una fe temblorosa y maravillada. La gente comía con alegría. El hambre que había roído sus estómagos durante horas fue satisfecha por completo. Comieron hasta saciarse. El niño observaba, con los ojos muy abiertos, cómo su pequeño almuerzo se había convertido en un festín para miles. Vio a hombres fuertes, a madres con sus hijos, a ancianos venerables, todos comiendo del pan y los peces que él había ofrecido. Una sonrisa inmensa se extendió por su rostro. Su pequeño acto de generosidad en las manos de Jesús había alimentado a una multitud. Cuando todos estuvieron satisfechos, cuando no quedó ni una sola persona con hambre, Jesús dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Esta orden era tan sorprendente como el milagro mismo. Después de alimentar a miles de personas de la nada, Jesús se preocupaba por no desperdiciar las sobras. Los discípulos tomaron las cestas, las mismas que antes estaban vacías y llenas de preocupación, y comenzaron a recoger los fragmentos. Y entonces el milagro se hizo aún más tangible, más innegable. Llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 cestas. Mucho más de lo que había al principio. La provisión no solo había sido suficiente, había sido abundante, desbordante. El milagro no solo satisfizo la necesidad, sino que demostró la generosidad ilimitada de Dios. La multitud, al ver la señal que Jesús había hecho, comenzó a murmurar con excitación: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Reconocieron en ese acto de poder y compasión la marca del Mesías prometido. La historia de hoy no es solo sobre un milagro de comida, es una lección sobre la fe. Nos enseña que Dios puede tomar nuestra pequeñez, nuestras ofrendas humildes, nuestros 5 panes y 2 peces, y multiplicarlos de maneras que no podemos imaginar. El muchacho no tenía mucho que dar, pero dio todo lo que tenía con un corazón dispuesto, y eso fue suficiente. A veces sentimos que lo que tenemos para ofrecer es insignificante frente a las grandes necesidades del mundo.
o incluso de nuestra propia vida. Pero Jesús nos muestra que Él no mide por la cantidad, sino por la fe y la generosidad del corazón. Nos invita a traerle lo que tenemos, por poco que parezca, y a confiar en que Él puede hacer lo imposible. Él es el pan de vida, la provisión eterna para todas nuestras multitudes de necesidades. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Espero que te haya inspirado a confiar más en la provisión de Dios y a nunca subestimar el poder de un pequeño acto de fe. Tienes la serie completa en el enlace de arriba. No te la pierdas.